¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos leyendo a Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky y si quieren recibir notificaciones de audios nuevos, tienen que apretar en la campanita que está en el botón de suscribirse, se abre un menú y tienen que hacer clic en todas las notificaciones. Bien, en memoria de La Casa Muerta, novela escrita en el año 1862, algunos la traducen Memorias de la Casa de los Muertos, aunque literalmente Mёртвого Doma significa casa muerta. Dostoyevsky relata su experiencia personal, pero en tercera persona, en persona de un personaje, de un hombre que ha asesinado a su esposa, como presidiario, digo, de la Katorga. Katorga es un sistema de prisiones de trabajo forzado que existía en la Rusia zarista. Fundamentalmente eran personas que eran como exiliados enviados a Siberia durante un periodo determinado a realizar trabajos forzados, en fin, en la construcción de infraestructura o en las minas. Y entonces allí Dostoyevsky estuvo 4 años, largos y muy penosos años. Él ya había escrito la novela Pobres Gentes, ¿no? Biedni Люди, y se había ganado una determinada fama o nombre, ¿no? Ya era considerado un genio en cierto sentido, ¿no? Él tiene 26 años cuando es condenado, ¿no? Muy joven. Bien, entonces comparte su existencia con presos comunes, con criminales de todo tipo, asesinos, violadores, estafadores, ¿no? Él es un preso político. Fue condenado por haber participado en un grupo de conspiración política fundado por Petrashevsky. Él es un preso político, pero comparte su vida con otras personas, ¿no? Con las cuales nunca había compartido la vida. Con gente del pueblo, gente sencilla, con toda la diversidad de caracteres que tiene el pueblo, ¿no? Y entonces va relatando diversas como experiencias propias, ¿no? Lo hace de una forma muy, muy entrañable, muy sencilla. Es un libro muy estimado este, ¿no? Por los lectores de Dostoyevsky. Memorias de la Casa de los Muertos. Y entonces, por ejemplo, el siguiente relato, ¿no? Le voy a compartir dos relatos de este libro. En primer lugar, una mujer, ¿no? Una mujer que habita en un pueblo por donde pasa el convoy llevando a los prisioneros, ¿no? Porque todavía no existía, obviamente, el tren transiberiano, algunas partes sí, otras no. Entonces eran trasladados o bien caminando o bien en carretones. Y entonces los presidiarios obviamente tenían que parar en algún lugar. Entonces iban parando en pueblos, ¿no? Obviamente custodiados. Ellos llevaban cadenas, ¿no? E iban encadenados en los pies, en las manos, ¿no? 4 kilos pesaba todo ese complejo de cadenas. Una cosa espantosa, ¿no? 4 kilos de metal sobre el cuerpo, ¿no? A Dostoyevsky después toda la vida le va a doler el cuerpo a causa de eso. Bien, entonces cuando los habitantes del pueblo veían llegar a los presidiarios en el convoy, entraban en sus casas, cerraban, ¿no? Con llave y observaban a través del vidrio de la ventana el paso de esos pobres desgraciados, ¿no? Excepto esta mujer que al verlos llegar se acercaba a saludarlos como si fueran sus hijos. Ella no era una anciana, ni mucho menos una loca, se sentía quizás sola porque su marido había fallecido, pero obviamente nadie busca remediar su soledad en compañía de criminales, ¿verdad? Es decir, hay otros lugares como la iglesia parroquial en el caso de las mujeres o la taberna en el caso de los hombres, ¿no? Y bien, ella entonces es una mujer pobre, sola, y se acerca y le ofrece a esos pobres miserables que van encadenados de pies y manos alguna cosita, un caramelo, una tortita dulce, un poco de té, hebras de té para el viaje, ¿no? Lo hace sonriendo y dirigiéndose con ternura maternal, ¿no? Aquí tienes, cariño, no te resfríes, mi amor, buen viaje, cielo. Entonces los presidiarios son los más violentos. En ese momento es como que vuelven a su infancia, a sentirse como inocentes, como en los cálidos brazos de su madrecita,
y sin saber qué responderle a esta mujer, agachan la cabeza para que ella los bendiga. Es una escena muy entrañable que obviamente nos recuerda al Evangelio, ¿no? Leo, nos sirvió té y algunas golosinas. Si hubiera sido rica, adivinábase que se hubiera alegrado de ello solo por obsequiarnos y auxiliar a nuestros camaradas que estaban en presidio. Cuando nos despedimos de ella, nos regaló a cada uno una petaca de cartón, ¿no? Petaca es una cajita donde se guardan los cigarrillos, ¿no? Las había confeccionado ella misma con papel de colores, con el que se encuadernan los manuales de aritmética en las escuelas. Estas petacas estaban adornadas con una tirilla de papel dorado, que sin duda compró en alguna tienda y que debía darles mayor encanto, ¿no? O sea, esto de la tirilla de papel dorado hace referencia al detalle, ¿no? Es decir, no es que va y le arroja a los presidiarios las sobras de su comida, sino que trabaja confeccionando unas cajitas de cartón, ¿no? Para que los cigarros no se humedezcan, y a esas cajitas le agrega una tirilla de papel dorado para que sean como más encantadoras, más lindas, ¿no? Como veo que fuman ustedes, quizás les convengan estas petacas, nos dijo, excusándose tímidamente. Y concluye Dostoyevski, ¿no? Hay quienes dicen que un gran amor por el prójimo es señal de un gran egoísmo. ¿Qué egoísmo podía haber aquí, ¿no? No lo comprenderé jamás, ¿no? Así termina esta escena, es una de las tantas, ¿no? Este libro que es muy lindo libro, ¿no? Tolstoy, hablando de este libro, dice que es el más cristiano de Dostoyevski. Y Nietzsche, Friedrich Nietzsche, dice que son los libros más humanos jamás escritos. Bien, entonces, fíjense ustedes cómo aquí en esta sola escena podemos como entender un poco el sentido de la literatura de este autor, ¿no? Porque obviamente es un tema que supera la mera descripción de la realidad, ¿no? O sea, Dostoyevski obviamente es realista, pero sin embargo intenta responder a la pregunta acerca del amor, ¿no? Hay quienes dicen que un gran amor por el prójimo es señal de un gran egoísmo, ¿no? Es decir, hay una idea detrás del relato, ¿no? Hay una idea. Y esa idea es la idea del amor y en definitiva la idea de Dios, ¿no? Siempre se lo llamó a Dostoyevski un escritor religioso. Sin embargo, hay que entender que su religiosidad no es la religiosidad de otras épocas, ¿no? Sino que él es un hombre moderno, un humanista, ¿no? Un hombre de nuestra época. Y en nuestra época, ustedes saben, el problema principal es el hombre. Entonces, él entiende que el problema de Dios se resuelve en el problema del hombre, que el enigma de Dios se resuelve en el enigma del hombre, y cuando resolvamos quiénes somos, vamos a resolver también la pregunta acerca de Dios, ¿no? Es decir, esto del cielo del Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Ese cielo es el corazón humano, ¿no? Como dice Dmitri Karamazov, el diablo con Dios lucha y el campo de esa lucha es el corazón humano, ¿no? Ese es el lugar del encuentro. En este sentido, la teología de Dostoyevski es inmanente, que se llama, ¿no? Inmanente. Pero su inmanencia no es al modo idealista o psicologista o romántico, ¿no? Según la cual inmanencia, digamos, Dios es una manifestación de lo humano, una proyección de la esencia del hombre, ¿no? Como dice Feuerbach, o un refugio a nuestra orfandad, ¿no? Como dice Freud, o el opio que anestesia nuestra frustración, ¿no? Como dice Marx. No, él no es partidario tampoco del nuevo cristianismo, ¿no? Se lo acusó a él precisamente de ser partidario de un nuevo cristianismo, así llamado, ¿no? Un cristianismo no eclesiástico, renovado, no dogmático, no sobrenatural, sino un cristianismo horizontal, humanista, ¿no? Racional, social, ¿no? Es algo muy popular en su época esto del nuevo cristianismo.
No, él está aparte de esto, aunque conoce muy bien todo esto, ¿no? Y su inmanencia, digo, no es una inmanencia de tipo idealista, sino es la inmanencia que en definitiva es evangélica, ¿no? Es decir, Dios habita en el corazón del hombre, ¿no? Es una idea absolutamente cristiana. Bien, entonces esta mujer, Anastasia se llama, ¿no? La que se acerca a los presidiarios, ¿no? Mientras que todos se encierran en sus casas, protegiéndose aún del contacto, de la presencia física de estos criminales, ella va, se acerca a ellos, ¿no? Y les regala algunas cositas, ¿no? Obviamente eso nos recuerda el Evangelio, ¿no? Y digamos, Anastasia aquí es ni más ni menos que Cristo, ¿no? Presente en la vida de esos hombres, ¿no? A través de ella Cristo se hace presente, bien. Entonces, este libro, ¿no? Está escrito como si fuese escrito por un tal Gorianchikov, ¿no? Que ya les dije, Alexander Petrovich, que es un hombre que asesinó a su mujer en el primer año de su matrimonio. Entonces él va contando lo que sucede, lo que ve. En realidad es Dostoyevsky el que va relatando sus propias memorias, ¿no? O sea, detrás de este hecho concreto, de estas cajitas, de estas petacas, ¿no? Adornadas con tirillas de oro, hay una idea, la idea del amor, que es una idea que en su época era negada por quienes afirmaban, como afirman hoy también, que el amor es una forma de egoísmo, ¿no? En fin, como una vez un amigo mío me dijo, yo soy papá, ¿no? Y cuando a veces pensamos que cuando nacen nuestros hijos, amamos más que antes y en realidad nos hacemos más egoístas, me dijo, ¿no? Fin, entonces esta mujer al ver llegar la columna de criminales que van como arrastrando sus cadenas, se acerca, siente compasión, ¿no? Y no desprecio, no siente temor, sino se siente audaz, y surge entonces entre la multitud una figura, una sola, que ha preparado con sus manos estas petacas, ¿no? Y entonces cuando uno lee este libro, no solamente lee algo interesante, sino que un poco te interpela, te desafía, ¿no? La imagen de Anastasia. Sí, no solamente es algo conmovedor, que lo es, sino que llega a mover nuestra voluntad hacia una decisión, puede ser más noble, ¿no? Necesaria, ¿no? Conozco una persona, por ejemplo, que al leer este libro decidió reconciliarse con un hermano, no recuerdo bien, o con su madre, con el cual estaba peleado, ¿no? O sea, no es simplemente esta lectura de entretenimiento, sino es una lectura que, por un lado, describe la realidad en forma muy hermosa, ¿no? Muy clara, que después plantea una idea acerca del amor, si el amor es auténtico o si en todo amor hay hay una parte de egoísmo, y que después mueve, ¿no? Recuerdo cuando yo era seminarista, ¿no? El profesor de homilética nos decía que una buena homilía debe enseñar, agradar y mover. Una buena homilía, un buen sermón está dirigido como a la inteligencia del auditorio, ¿no? Después a la sensibilidad, ¿no? Agradar, dibujar, dice San Agustín, y mover la voluntad, ¿no? Es en definitiva lo que hace Dostoyevsky en sus obras. Él también lo hace, ¿no? O sea, él es realista, pero sin chatura. O sea, no se limita a describir así simplemente la realidad, ¿no? Recuerdo una vez, estando en San Petersburgo, fuimos al teatro con un amigo, recuerdo, un muy buen amigo. Entonces en el teatro daban una obra moderna, ¿no? Donde se describía la vida bastante deprimente de una familia habitual, con sus problemas habituales, en el lugar habitual, con las personas habituales, ¿no? Entonces, mi amigo me dijo cuando salimos del teatro, ¿no? Si nosotros venimos al teatro para distraernos o quizá elevarnos, o al menos distraernos de nuestra deprimente vida, y resulta que en el escenario lo que hacemos es ver reflejada nuestra deprimente vida, ¿no? Claro, a eso lo llaman realismo. Sí, en Dostoyevsky hay mucho realismo, pero es un realismo sin chatura, ¿no? Hay una idea, hay una idea, ¿no? Él sirve
a una idea, ¿no? Por otro lado, es moral, pero no es moralista. Y también es agradable leerlo, pero no nos quedamos solamente en lo agradable, como sucede habitualmente cuando vemos una película, ¿no? Que nos gusta, pero que no nos mueve, obviamente, ¿no? Casi ninguna película nos mueve a cambiar nada en nuestra vida. En cambio, la lectura de Dostoyevsky sí, ¿no? Un poco como una buena homilía, ¿no? Enseñar, agradar y mover, ¿no? Decía el profesor. Ahora bien, el mejor vehículo para mover la voluntad no son los conceptos abstractos, sino las imágenes, ¿no? Por eso el Señor Jesús usaba parábolas, alegorías, ¿no? Comparaciones, en lugar de conceptos, ¿no? Imágenes, en ruso se dice obras, escenas, mejor dicho, ¿no? Está la escena entrañable, ¿no? Que se puede hasta representar en una tela, ¿no? En la pintura, de esta mujer acercándose a sus hijitos, ¿no? A sus cariños, a sus amores, y regalándole estas petaquitas que ella ha hecho hecha, ¿no? En su pobreza, mientras que todos están encerrados. Es una imagen obviamente positiva, ¿no? Junto a la cual hay una imagen muy negativa, ¿no? Porque claro, el realismo es eso, ¿no? El realismo de la vida, el cielo y el infierno, ¿no? Dios y el demonio luchan, ¿verdad? Y el campo de batalla es el corazón. El personaje negativo en este caso es uno de los personajes negativos, está en el Mijailov. Mijailov es un condenado a trabajos forzados por asesinato perpetuo, ¿no? Ese tiene cadena perpetua que llamamos hoy, ¿no? Mijailov comparte el largo camino hacia Siberia con una persona buena, bonachona, insignificante, ¿no? Más que bonachona, un tal Sushilov, que fue enviado a Siberia a colonizar, ¿no? Por algún delito menor. A colonizar quiere decir que no va castigado, sino que va enviado para, en fin, para evitar la enorme extensión, ¿no? Imposible de medir de Siberia. Entonces fue de colono, para construir su casa, en fin, fundar una familia quizá, ¿no? Entonces Mijailov, condenado a muerte por asesinato, le ofrece a su compañero, en primer lugar, llegar a un pueblo y el que tiene dinero puede comprar aguardiente. Mijailov le presta dinero a Sushilov para comprar aguardiente, se emborrachan, él le hace algunos regalitos también, además del dinero, ¿no? Y finalmente le propone cambiar de destino. Claro, porque en aquella época no existían ni las fotografías, ¿no? Estamos hablando de 1847, 48, ¿no? No había fotografías, no había huella digital, no había forma de identificar a quién es quién, ¿no? El nombre solamente. Y entonces, como las guardias iban cambiando, Mijailov le propone a Sushilov sencillamente cambiarse el nombre, ¿no? O sea, a partir de ahora Mijailov, el asesino, responderá al nombre de Sushilov, el colono. Y Sushilov, el colono, responderá al nombre de Mijailov, el asesino, ¿no? Bien, entonces Sushilov, ya un poco borracho, obviamente inicialmente como que no quiere cambiar, tampoco sabe cuál es el destino de Mijailov, porque el otro le miente, le dice que va a ir a un lugar mucho mejor que la colonia donde él es destinado, ¿no? Pero claro, se siente obligado, porque Mijailov le dice, bueno, si no estás de acuerdo, devolveme el dinero. Entonces, cambiando el tono, ya no es un tono amigable, sino amenazante, ¿no? Claro, pero Sushilov ya se compró el aguardiente, ¿de dónde va a sacar dinero? Y por otro lado, repito, Mijailov le dice que su pena no es tan grande, que será muy bien recibido allí donde debe ir, ¿no? Entonces el inocente Sushilov se convierte en Mijailov, ¿no? Y tiene que pasar el resto de su vida como asesino, mientras que el asesino Mijailov, en su astucia, se convierte en Sushilov y ahora es un hombre libre, un colono, ¿no? Todos los compañeros se enteran de lo sucedido, ¿no? Porque escuchan cuando al ser llamados, ¿no? Cuando el soldado, el guardia grita Mijailov, responde Sushilov,
y viceversa, ¿no? Entonces todos intentan burlarse de este hombre, ¿no? Y dice Dostoyevsky, leo, ¿no?, al final de este relato, Sushilov era tan nulo, tan impersonal, tan insignificante, que no había forma de burlarse de él. Fíjense cómo termina aquí el relato con una especie de afirmación de carácter ya no fáctico, ¿no?, sino psicológico. Era tan nulo, tan impersonal, tan insignificante. Tres adjetivos muy fuertes, ¿no?, si se lo aplicamos a una persona. Nula, impersonal, insignificante, que ni siquiera se podían burlar de él. Es como que era una sombra, que no existía Sushilov, ¿no? Es una característica de muchos personajes de Dostoyevsky, ¿no?, que hay personas con una personalidad muy, muy intensa, muy clara, muy definida, y después hay personas que son casi inexistentes, anónimas, desarraigadas, ¿no?, nulas, impersonales, insignificantes, ¿no? Es decir, ¿quiénes son estas personas? ¿De dónde proceden? ¿Cómo han sido formadas? ¿Quién las educó? ¿No? ¿Qué piensan las personas nulas, ¿no?, e insignificantes, ¿no? Recordemos los títulos de dos novelas. Bueno, la primera, Pobre gente, ¿no?, Biedny Люди, y la segunda, Unizhny y Askarbliony, o sea, humillados y ofendidos, ¿no? Humillados y ofendidos. O sea, Dostoyevsky presta atención a una clase, no digo social, sino psicológica, moral, de personas que son invisibles, ¿no? Él va hacia lo invisible. Son personas como aplastadas, ignoradas por la sociedad, que no tienen familia, nulas, impersonales, insignificantes, ¿no? Ahora, curiosamente, explica él, ¿no?, mismo también en este mismo texto, ¿no?, reflexionando, que la violencia, la revolución, se explica muchas veces porque estas personas nulas e insignificantes no han podido manifestarse en forma adecuada y positiva en su vida. Y entonces, en el momento de manifestarse, en un momento inesperado, terminan manifestándose en forma destructiva, ¿no? Por ejemplo, asesinando a su esposa, que lo tuvo de repente aplastado durante toda su vida, ¿no?, considerándolo un don nadie, o asesinando a su jefe o a su oficial, ¿no? Es importante esta observación de Dostoyevsky porque, volviendo a nuestra realidad, ¿no?, del siglo XXI, aquí en la Argentina, sí, hay muchos jóvenes que se pueden sentir así, claro, porque no han tenido ni buena educación, ni un contexto familiar, ni afecto, no han sido queridos, no han sido amados, ¿no? Tampoco tienen una educación formal, una salida laboral digna, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no van a poder manifestarse en forma positiva. Y como no pueden manifestarse en la forma, de alguna manera, ¿no?, se van a terminar manifestando de otra forma, ¿no?, destructiva. Bien. Yo creo que ya les conté alguna vez un poco acerca de la biografía de Dostoyevsky, ¿no? Me parece importante porque, claro, lo encontramos ahora en Siberia. Ustedes saben que él fue arrestado por participar del círculo Petrashevsky, enviado 8 largos meses a la prisión de San Pedro y San Pablo, ¿no?, en la ciudad vieja de San Petersburgo. Y después, en lugar de haber sido liberado, como era de esperar, digamos, ¿no?, con una advertencia de no participar de cosas raras, digamos, ¿no?, para aquella época, lo condenan a muerte. Es más, ese mismo día que le comunican la sentencia tiene que llevarse a cabo, ¿no? Estoy muerto, piensa él, ¿no? Es un hombre que ya ha logrado determinada fama, tiene 26 años, a los 24 él escribe Pobre gente, ¿no? Entonces, él en ese momento se manifiesta como un hombre creyente, ¿no? Le dice a uno de sus compañeros, también condenado a muerte, hoy estaremos con Cristo. Bueno, entonces uno por uno son llevados al paredón de fusilamiento y cuando solo falta apretar el gatillo, llega el indulto imperial, ¿no? Pero claro, estoy muerto. Si minutos más, minutos menos, este mundo que me acogió, donde vivo, que amo, ¿no?, va a desaparecer. Tan fuerte es el estrés que uno de sus compañeros en ese momento se vuelve loco, ¿no? A causa del estrés, definitivamente, ¿no?, pierde la razón para toda la vida.
Bien, Dostoyevski en cambio es su pena, ¿no? A pena de muerte, es conmutada por 4 años de trabajos forzados en Siberia y después de por vida servicio militar como soldado raso en la frontera, ¿no? Es decir, es muy duro el castigo, ¿no? Que uno podría preguntarse por qué este, un castigo tan duro solamente por participar de un círculo de intelectuales que conversan, discuten, debaten, ¿no? Acerca de política, de literatura, en fin, de los temas que le interesa debatir a este tipo de personas. Bueno, quizás acerca de esto en el próximo audio. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.